Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Les voy a hablar sobre un curso online sobre geopolítica. Yo soy José Gómez Cerda, director de la Academia Humanista y presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Este curso completo sobre geopolítica es para explicar la invasión de Rusia a Ucrania. Para poder entender esta situación, tenemos que conocer la geopolítica, porque ahí intervienen muchos factores. No es solamente una guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí interviene la Unión Europea, interviene las Naciones Unidas, interviene el Fondo Monetario Internacional, intervienen diversos organismos internacionales, y también hay que conocer lo que pasó anteriormente con la Unión Soviética, con la Revolución Rusa, con todo esto. Este curso es para nosotros tener un conocimiento general. ¿Por qué la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Y cuáles son los actores de esta situación? Para eso nosotros primero se hace una introducción para entender esto. En esa introducción también hay videos. Hay una serie de videos sobre un programa que yo he grabado que se llama ¿Qué pasa en Rusia? Día por día. Tienen más o menos cerca de 2 o 3 meses que se están grabando esos programas diariamente sobre lo que pasa. Eso es para hablar de la actualidad. Pero hay otras cosas de la historia que nosotros tenemos que conocer. Entonces, las lecciones o capítulos de este curso online titulado Geopolítica, la invasión de Rusia a Ucrania, tiene un primer capítulo que es para explicar qué fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Fue un pleito, una guerra entre Alemania, apoyada por Austria, y Francia e Inglaterra, unidos. Pero además de eso participaron otros países más. Participó Rusia, participaron los Estados Unidos, pero todo el pleito fue fundamentalmente y especialmente en Europa. Dos países o dos grupos de países europeos pelearon entre ellos. El capítulo segundo o lección segunda es sobre la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918. La Revolución Rusa se hizo en 1919. Podemos decir casi simultáneamente terminó la Primera Guerra Mundial, comenzó la Revolución Rusa. En 17 días, con las ideas de Lenin, Rusia se transformó, se hizo una revolución, se nacionalizaron todas las empresas extranjeras, se dividieron las viviendas, se hizo la subdivisión del trabajo y Rusia cambió totalmente en base al marxismo, y Lenin era marxista. Ahora, Carlos Marx había explicado que para llegar a un país, una situación comunista, había que pasar del capitalismo al socialismo y del socialismo entonces a el capitalismo. Rusia era una ciudad agraria, campesina, y Lenin escribió una tesis para pasar de esa situación al comunismo, la transición, y se hizo. Es necesario conocer qué fue la Revolución Rusa, después qué fue el fascismo y el nazismo. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y quedó destruida totalmente. Sin embargo, apareció un personaje muy importante en la historia
del fascismo, Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler llegó con un partido fascista, o sea, la FAS es un estandarte, ese es el emblema de ellos, y con el fascismo llegó a tener el control, llegó a tener el poder militar, social y total de Alemania. Invadieron a muchos países, a Bélgica, a Holanda, a Francia también. Y Adolfo Hitler, con el nazismo, pudo lograr invadir a la mayoría de los países. Llegó hasta Rusia. Llegó a controlar parte de Rusia. Después fue vencido por el PRI especialmente. Pero el fascismo es una idea que llegó a tener un poder grande en el mundo entero. Y Alemania se convirtió en un gran poder después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Y por otra parte apareció el fascismo en Italia con Benito Mussolini. Y estos dos trabajaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial, que es la extrema derecha. El fascismo y el nazismo son la extrema derecha y ellos tuvieron una gran poder, especialmente en Europa. Es necesario conocer esas etapas. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y el nazismo jugaron un papel muy importante. Fue una guerra entre Alemania, apoyado por Italia, y Francia e Inglaterra, apoyado por los Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial también participaron la Unión Soviética y se dio algo que no se proyectaba, era que los capitalistas y los comunistas trabajaron juntos para combatir especialmente al nazismo y al fascismo. Hay que conocer bien la Segunda Guerra Mundial porque se dio fundamentalmente en Europa. Después, ¿qué es las Naciones Unidas? En 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Y la ONU agrupa a la mayoría de los países. Se constituyó, se formó la ONU con los países que habían triunfado en la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir, Alemania no era parte, ni Italia tampoco de las Naciones Unidas, y después con el tiempo se fueron incorporando. Las Naciones Unidas agrupa a países de todo el mundo. Después se dio la Revolución China, dirigida por Mao Zedong. En la Segunda Guerra Mundial, como China no participó porque tenía problemas con Japón, que tenía otra guerra ellos, pero la Revolución China fue un cambio del país más poblado del mundo. En esa época tenía más de 1 millón, de 1.000 millones de personas. Y China es un gigante y la Revolución China llevó de un país prácticamente agrario a ser una gran potencia mundial. Después hay que conocer la caída de la Unión Soviética. Para poner un ejemplo, cuando Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, la Unión Soviética mandó y controló el espacio. Mandó a Gagarin, una persona, al espacio la primera vez, hasta una perra que era laica, la mandaron al espacio. Y la Unión Soviética sobrepasó en la lucha por el espacio, fue el primer país del mundo que llegó al espacio y que tuvo el control de muchas cosas. La Unión Soviética y China eran dos países comunistas que entre los dos tenían casi la mitad del mundo, pero no se pusieron de acuerdo. Por eso no triunfó el comunismo a nivel mundial. Después la caída de la Unión Soviética fue una caída sin pleito, sin guerra, sin nada, sino se disolvió en 1991.
Después la creación de la OTAN, el organismo del Tratado Atlántico Norte, militar, es un organismo que existe. La Unión Soviética había creado otro organismo también, pero al caer la Unión Soviética eso cayó y la OTAN estuvo vigente con muy pocas actividades hasta la invasión de Rusia a Ucrania. Después la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Hay que saber que la Primera y la Segunda Guerra Mundial se dieron en Europa y dirigidas por países europeos, especialmente Alemania de una parte, Inglaterra y Francia por otra parte, pero ahora la Unión Europea ha entrado en un proceso de unificación y tienen un organismo que se llama la Unión Europea. Por eso es muy importante saber el papel ahora en la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué papel juega la Unión Europea? ¿Por qué? Porque Putin quiere que Rusia, la Federación Rusa, sea el tercer poder del mundo. Hoy día, el primer poder del mundo todavía es Estados Unidos. El segundo es China, muy cerca de los Estados Unidos. ¿Y quién está en tercer lugar? Ahora mismo está la Unión Soviética, está la Unión Europea. Pero Putin quiere crear nuevamente una Unión Soviética dirigida por Rusia. Y ese es el papel. Por eso todos estos participación de Rusia junto con China en el camino de la seda, en el BRIC, en la Unión Asiática, quiere decir, están creando un poder diferente a los que hay actualmente. Después, la nueva China. China no es la China revolucionaria de Mao Zedong. China ahora es un país industrial. Cuando los norteamericanos entraron después de muchos años a China, pensaron que China era consumidor y China ha resultado que es exportador. Y China hoy tiene un poder muy grande y se da una contradicción que casi nadie puede explicar. ¿Cómo es que un país grande, desarrollado, sea al mismo tiempo capitalista y comunista, políticamente comunista? Quiere decir, hay un solo partido, el partido único, un solo sindicato, una sola voz, no hay oposición, ni sindicatos, ni estudiantiles, ni políticos, ni nada, una sola, un partido comunista. Y al mismo tiempo es capitalista. Eso es una cuestión que tendrá otra discusión. Después, ¿qué es Ucrania? Entonces, Ucrania es un país histórico, fue miembro de la Unión Soviética desde 1923 hasta 1991. Por eso en Ucrania se habla ruso, hay muchos rusos, muchos ucranianos viven en Rusia. Hay una relación, un vínculo muy fuerte entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué es Ucrania? Es bueno conocer qué es Ucrania. En su estado histórico, segundo en la Unión Soviética y ahora como un país independiente. Después, ¿qué hace Rusia en el Medio Oriente? Entonces, el Medio Oriente, nosotros conocemos ahora lo de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también ahora estamos conociendo la guerra de Israel con el grupo Hamas, terrorista de palestinos, pero Rusia tiene mucho poder en Medio Oriente. También un capítulo, ¿cómo fue la anexión de Crimea a Rusia en el 2014? Quiere decir que Crimea, para los que tengan conocimiento, es como decir en República Dominicana, Punta Cana. Es un sitio de turismo, Crimea. Y los rusos se apoderaron en el 2014 de Crimea, se la anexaron a la Unión, a Rusia, y ahora es importante conocer cómo fue esa anexión. ¿Quiénes se movilizaron? Casi nadie. Eso pasó casi inadvertido, se hicieron notas de protesta, pero no hubo ninguna confrontación con nada. Y una de las cosas que Ucrania ahora está reclamando es a Crimea, porque es de Ucrania. Después,
La emigración de Ucrania por la invasión de Rusia. 6 millones de personas han salido desde el año pasado de Ucrania, fundamentalmente mujeres y niños, que desde que comenzó la invasión salieron, los hombres se quedaron para defender su país peleando en la guerra, pero las mujeres en su mayoría se fueron. 6 millones de ucranianos hay, especialmente en los países cerca de Ucrania, como Polonia, pero en muchos países de la Unión Europea también. Otros fueron a vivir a los Estados Unidos y se ha dividido toda la familia de Ucrania con esta invasión de Rusia. También las sanciones que han puesto los Estados Unidos y la Unión Europea a empresas, a personas, a negocios con Rusia. Y aunque no se ve en la efectividad, pero eso ha mermado mucho el poder de Rusia. Por ejemplo, Putin no puede salir a 100 países porque una corte penal lo ha sancionado y a cualquiera de esos 100 países hay autorización para meterlo preso por una sanción que tiene por haber secuestrado niños y por la invasión de Rusia, de niños de Ucrania para llevarlo a Rusia. Y después la influencia de Rusia en África. África, yo cuando era joven estudiaba la geografía y África era el Congo belga, el Congo francés y el Congo inglés. Después eso se independizaron a partir de 1960. Han estado, pero ahora mismo no tienen, ni Bélgica ha tenido nunca mucha influencia en África. Los ingleses y los franceses han perdido su influencia y Rusia tiene mucha influencia, especialmente el grupo Wagner, que son los que pelean en África en defensa de Rusia. Todo esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Todo esto es geografía, quiere decir la participación de países, de organismos dentro de esta invasión de Rusia a Ucrania. Por eso este curso no se llama la invasión de Rusia a Ucrania solamente, sino geopolítica, porque van a conocer ustedes, los que estudien este curso, todas estas cosas que han pasado en Europa, en la Unión Soviética, en China, en las guerras, en los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos organismos también, cómo se han creado. Este es un curso online, quiere decir, para hacer el curso tiene que tener una computadora o un teléfono inteligente, una laptop, una tableta, alguna cosa para descargar este curso y usted tenerlo individualmente, personalmente, para estudiarlo cuando usted quiera, cuando le dé la gana o tenga tiempo suficiente para leerlo. Está por capítulo o por lecciones, cada uno dividido, para poder eso. Está en orden cronológica de las cosas como han pasado en el orden cronológico y que pueda uno poder tener ideas políticas, tener una geopolítica de esta situación de la invasión de Rusia a Ucrania. Este es un libro, este es un curso muy importante. Es un curso para aprender geopolítica, para aprender y estudiar cosas de la historia del siglo pasado a este siglo y especialmente poder entender la invasión de Rusia a Ucrania. Agradezco mucho la atención de ustedes, pero así, antes de entrar a participar en este curso, pueden tener una idea de qué trata este curso, geopolítica, la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias por su atención y espero que este curso les sea de mucho provecho para su educación y su cultura política. Muchas gracias.